Bueno, vamos a recitar el Shema todos juntos. Vamos a recitar el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Oye, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Bendito sea su nombre glorioso por toda la eternidad. Amén. Y vamos a la parte de nuestra lectura bíblica, porque hacemos lo que hacemos. En Éxodo 31 dice la escritura que habló además Yahweh a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. El gran mandamiento en Marcos 12. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Shabbat Shalom. Vamos a tomar nuestro lugar. Yahweh les bendiga. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien. Muy bien. Amén. Bueno, damos gracias, Abba, por el tiempo que nos permite estar, el tiempo que nos permite poder tener la bendición de estar buscando y de estar encontrando respuestas. ¿En dónde? En la Escritura, en su palabra. Es en su palabra a través de la cual nosotros podemos entender, podemos buscar, podemos hacer, podemos comprender lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, vamos a retomar la parte de quién, vamos a retomar la parte del estudio de Reyes, capítulo número, Segunda de Reyes, capítulo número 21. Segunda de Reyes, capítulo 21. Tuvimos tiempo de estar, hemos estado muy fiesteros aquí, porque bueno, pues es temporada de fiestas, estamos en las temporadas de fiestas de lo que es las fiestas de primavera, que están ligadas a la parte de la cosecha temprana, ¿no? La lluvia temprana. ¿Han escuchado el término de en la escritura de Irmán? Es más, hacer una alabanza, ¿no?
manda lluvia, ¿no? Temprana y tarde, bueno. En esa está hablando precisamente de la lluvia temprana, se estaba refiriendo a la cosecha, a las festividades que tenían que ver con cuestiones agrícolas, en el tiempo de ¿qué? En el tiempo de primavera, y la tardía, estábamos hablando de la lluvia que llega al final del año, la que va a ser la cosecha de las frutas, la cosecha de donde ustedes recogen, van a recoger la parte de los frutos, ¿no? Los frutos del año que va a ser durante el mes de septiembre. El mes de septiembre, octubre, que es cuando se da este tiempo de las fiestas, ¿no? Y entonces habíamos puesto una pausa, pusimos una pausa con respecto a lo que veníamos estudiando del tiempo de los reyes. Y yo creo fielmente que nuestro Padre Celestial es muy meticuloso en cuanto a los tiempos, en cuanto a los momentos, en cuanto al por qué Él establece que podamos, hagamos las cosas, y aún lo que estudiamos, Él nos va marcando los tiempos, ¿no? Porque hay una palabra que a todos y cada uno nos toca, ¿no? Conforme vamos y venimos a la Escritura, dice la palabra que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y creo yo que cada vez que estamos estudiando la palabra de manera exegética, de manera leyéndola y estudiándola capítulo por capítulo, versículo por versículo, vamos a tener la oportunidad de que de ahí Dios nos va a hablar. Muchas veces buscamos, ¿no? Y le pedimos a Dios, ay Señor, háblame. Y oramos, Señor, desde ahí estamos mal, ¿verdad? Pero muchas veces agarrábamos y decíamos, Señor, a ver, háblame hoy, y abrías la Biblia y de repente decías, miren, aquí la Biblia dice que podemos hacer tal o cual cosa, ¿no? Y agarrábamos como que la palabra para el día de hoy, y agarrábamos la Biblia de repente como, como un juego de azar, ¿no? Nos ha tocado que Dios de repente nos llega a contestar en ese tipo de situaciones, pero no podemos nosotros tomar la Escritura así, ¿no? Tenemos que estudiar las Escrituras en la parte del contexto en el cual se escriben, en el cual se mencionan, de las cuales se hablan. ¿Para qué? Para que nosotros podamos trazar y tengamos un adecuado desarrollo de lo que es la palabra de Dios. Entonces, estamos en la parte de los reyes, el reinado de Manasés, segunda de Reyes, capítulo número 21. Y entonces, ¿alguien se acuerda antes de entrar con la primera? ¿Alguien se acuerda la parte del reinado? ¿De quién es hijo Manasés? El rey Ezequías. ¿Qué características ustedes se acordaban de Ezequías? ¿O recuerdan? Que hizo lo bueno delante de los ojos de Yahweh. Es un rey que es considerado como uno de los mejores reyes, porque no solamente hace lo bueno en cuanto a la parte de no adorar y no irse hacia la parte de la idolatría, sino que inclusive toma la acción de quitar la idolatría que ya había en el país, ¿no? Quita la parte de los lugares altos, manda a que el templo pueda ser reparado, restaura la parte de las festividades. Y veíamos que para este tiempo ya hemos establecido que la casa de Israel ya se encuentra en la dispersión. Yahweh habló 1, 2, 3, 4. De muchas maneras, de muchas veces Yahweh les dijo, vuélvanse a mí, arrepiéntanse. ¿Y qué pasa cuando nosotros decidimos no arrepentirnos? Pues simple y sencillamente, tarde o temprano, las consecuencias de nuestras acciones nos tienen que alcanzar. Dios disciplina a la casa de Israel, la manda al exilio, y ahora es la casa de Judá la que queda. Y la casa de Judá, hay un dicho popular que dicen que cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pon las pilas a remojar, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver que hay una situación así, dices, oye, estoy viendo lo que le acaba de pasar a la casa del norte, estoy viendo lo que acaba de suceder a la casa de Israel, pues como casa de Judá, ¿qué deberíamos hacer? Oye, ¿sabes qué? Creo que esto va en serio. Creo que con Dios no se juega. Con Dios tenemos que tomar la parte de la seriedad de lo que estamos haciendo y de lo que estamos
al que estamos adorando. ¿Qué pasó? Que la casa de Israel, la casa de Judá, tomó con liviandad esto. Y entonces vamos a ver que se levantaban reyes que hacían lo bueno, pero también se levantaban reyes que hacían lo malo. Veíamos el caso de Ezequías, que es un rey que hace lo bueno, es un rey que inclusive Dios le da una señal impresionante. ¿Se acuerdan? Que le concede 15 años más de vida, y que en esos 15 años más de vida, pues luego, como buen hombre, de repente se va por la parte de el pez por la boca muere, se va de boca, les enseña a la comitiva de los babilonios todos los tesoros de la casa, todos los tesoros reales, y termina llegando y diciéndole al profeta Isaías: hiciste mal, porque llegará el momento en donde tu descendencia, aquellos que descienden de ti, serán cautivos precisamente a donde serán cautivos a Babilonia. Serán cautivos a Babilonia. De hecho, es el texto que leíamos en donde dice que de ese linaje real, a los que llevaran, dice, los castrarán. ¿Cuántos sabían que Daniel, Sadrach, Ananías, Misael y Azarías, mejores conocidos como ¿cómo es? Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Cuántos sabían que eran eunucos? ¿Cuántos sabían que los castraron? La palabra de Dios nos está hablando que los que iban a ser deportados, ¿a dónde? A Babilonia. ¿A cargo de quién iban a estar? Del jefe de los eunucos. Y la palabra ya había determinado que a estos jóvenes, pues, los pasaran a cuchillo, ¿no? Los pasaran a cuchillo, y bueno, pues estuvieron en estas características. Entonces, vamos viendo como todo en la parte de la escritura nos va dando revelación, nos va dando pautas para entender el porqué de muchas cosas. Y entonces llegamos a la línea de tiempo, llegamos con Manasés. Muere Ezequías y se levanta su hijo Manasés. Se va a levantar su hijo Manasés. Y vamos a ver, venimos de un rey que ha hecho lo bueno, lo muy bueno delante de los ojos del Eterno, delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. Y ahora se levanta su hijo. Hemos visto de repente una constante, ¿se acuerdan? Que hemos visto características en donde se levantaban reyes buenos, hacían lo bueno, pero luego se levantaban sus hijos, y esos hijos, lejos de hacer lo bueno, hacían lo malo. Y es una pregunta muy interesante: ¿por qué sucede eso? ¿Por qué pasa? ¿Qué es lo que nos lleva? Nada, siguiente, por favor. Vamos a leer un poquito lo que dice. Sí. Dice, bueno, es en el capítulo 33, desde el 1 al 20, estamos también, es la misma historia, ustedes lo pueden encontrar en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, versículo 22, capítulo 21, del 1 en adelante. Pero vamos a ver lo que dice aquí, ¿no? Dice, de 12 años era Manasés. ¿Cuántos años tenía? 12 años. Era Manasés cuando empezó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Siba. Primera característica que tenemos que nosotros notar aquí es, empieza a reinar a los 12 años. ¿Y cuánto tiempo reinó? 55 años. Es uno de los reyes más longevos que Dios permite que se encuentre en el poder, que esté en el poder. Y ahorita vamos a encontrar y vamos a ver unas cosas bien interesantes en este rey. 55 años. Si creen que llevamos 3 años, sí, cuando nos han tocado mal los gobiernos y de repente dices, estás con la esperanza de decir, ay, bueno, ya van a hacer las elecciones, ¿no? Y llegan, bueno, quieran 55 años. Nada más para que se den una idea. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh según las abominaciones de las naciones que Yahweh había echado delante de los hijos de Israel. Porque ¿qué hizo? Volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal. O sea, no solamente volvió a tirar aquellos altares que muchas veces no se quitaban. Ezequías los pudo tirar. Lo primero que hace su hijo, ¿se acuerdan que eran los lugares altos, no? Los lugares altos eran lugares en donde
cada uno adoraba a Dios, pero ¿desde dónde? Desde esos lugares altos. Y Yahweh había establecido que la forma de adorar a Dios era ¿en dónde? Asistiendo ¿a dónde? Al templo, al lugar que Yahweh había determinado. Entonces, era la parte de la adoración a mi manera, ¿no? Es decir, yo lo voy a adorar, pero lo voy a adorar desde la comodidad de mi casa, desde el lugar alto. No solamente eso, sino además empieza a meter la parte de ¿qué? De la adoración a otros dioses. Y se empieza a establecer el culto a los Baales. Y dices tú, híjole, vamos, qué fuerte, ¿no? E hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. ¿Se acuerdan quién era Acab? El esposo de Jezabel. Si hay algo que copiarle, alguien diría, yo le quiero copiar algo a Acab. Después de que leyeron su vida, hay algo que digan, yo quiero ser como Acab, ¿no? Bueno, pues parece que Manasés sí. Manasés dice, mira, ¿te acuerdas la estatua que hizo? También yo la quiero hacer. Una igualita. Y vean lo que se usó, una imagen de acera, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró, no solamente con eso. ¿A quiénes llevamos? Ya llevamos a Baal, ya llevamos a Acera. Y dice aquí, y adoró a todo el ejército del cielo. Y rindió culto a aquellas cosas. Que están hablando de todas las potestades celestiales, de todos los ángeles, de todos los astros, de todas las... Con él también viene la parte de los astros, de los signos del zodiaco. Todas aquellas constelaciones les rendían culto a todo eso. Vean eso. Dice, no sé si creyeron que ahí se quedaba la cosa. No, este muchacho sí, de verdad, la hizo y la hizo bien. Asimismo, edificó altares en la casa de Yahweh, la cual había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Yahweh, el lugar de adoración, el lugar santo que él había establecido, él edifica ahí mismo, edifica altares. Y edificó altares, ¿para quién? Para todo el ejército de los cielos. ¿En dónde? En los dos atrios. O sea, dijo, no solamente llenó el país de idolatría. ¿Qué representaban los Baales? Representaba el señoría. La palabra Baal en hebreo significa señor. Entonces, cuando dices tú, yo no adoro, espérate, ¿quién es tu señor? ¿Quién es tu señor? ¿Quién es el que determina tus acciones? ¿A quién estás adorando? ¿Sabes que al que tú adoras es al que tú sirves, es a la persona a la cual tú adoras? ¿Qué quiere decir esto? Es el que determina qué haces, cómo lo haces y por qué lo haces. Baal es una representación de eso. Acera era una representación de sexualidad. Acera era un culto en el cual era una diosa que estaba representada ¿con qué? Con la parte de la fertilidad. Y era una diosa que les estaba dando la parte de ¿qué? De los placeres. ¿Sabes qué? ¿Querías entrar al templo? Bueno, pues podías tener las relaciones con las sacerdotisas de Acera, ¿no? Y entonces, el ejército del cielo representaba ¿qué? Pues representaba, ¿han visto quien le hace caso o quien determina su vida por medio del zodiaco? Todos esos símbolos se ocupan ¿para qué? Los ocupan los astrólogos, que es muy diferente a los astrónomos. La astronomía estudia los planetas, estudia el cielo, estudia las constelaciones, sin que éstas tengan un efecto sobre tu vida. La astrología determina que esos astros juegan un papel importante en tu vida, y que no solamente juegan un papel, sino que esos astros rigen el cómo va a ser tu día, el día de hoy. Entonces ahí tienes a un chorro de personas comprando y leyendo la sección del horóscopo, o escuchando a Walter Mercado, ¿no? Y a ver, ¿tú qué signo eres? No, pues no, yo soy escorpión, no, pues no vamos, no somos signos afines, bueno. Ahí era parte de lo que Jesús estaba diciendo. Dice, y edificó en los dos atrios, ¿en dónde? En la casa de Yahweh. O sea, mezcló en el culto, mezcló cosas que tenían que ver con qué, con la parte de adivinación y con la parte de hechicería. ¿Me siguiente, por favor? Dice, y pasó a subir, les digo,
No fue poca cosa lo que hizo este hombre. ¿Qué además hizo? Pasó a su hijo por el fuego, lo sacrificó y se dio a observar los tiempos y fue agorero. Deuteronomio nos habla y nos hace una señalización muy fuerte de afuera, sino dijo, pues ahora vamos a acercarla, vamos a meterla también al templo. ¿Qué representaba Acera? Sexualidad. Ahora vamos a meter la parte de la sexualidad, de la impureza, de todo esto, ¿en dónde? Dentro del servicio y dentro de la casa de su padre. ¿Okay? La casa a la cual Yahweh había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre sobre esta casa, para siempre en esta casa, y en Jerusalén, la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo le mando, y conforme a la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon. No, bien interesante que no dice mas el rey no escuchó, sino dice aquí la palabra mas ellos no escucharon. ¿Qué quiere decir? Para que esto pueda suceder, para que esto se pueda llevar a cabo, forzosamente tiene que haber un consentimiento de parte del pueblo. ¿Qué quiere decir? El pueblo también consintió en las cosas que estaban sucediendo. Y vemos cómo cambia muy rápido la cuestión de que de un pueblo que había hecho un pacto capítulos atrás de adorar a Yahweh, solo servir a Yahweh, de buscarlo a Él, de consagrarse a Él. Años más adelante vemos aquí que ya les da igual si es Chana o Juan. Aquí es, vamos a darle vuelo al hilache. Porque lo que se estaba haciendo era precisamente, les estaban ofreciendo algo que Satanás sigue ofreciendo el día de hoy. Y es los placeres que este mundo te puede ofrecer. Cuando tú ves los placeres que este mundo te puede ofrecer y te dices, no pasa nada, ahí está el templo, ahí sigue estando el arca. ¿Tienes dudas de ver el arca? Pues ahí están los sacerdotes. No pasa nada. No pasa nada. Y entonces vamos a ver qué sucede. Se ha movido a la tierra que es cortada y foguaron, mas ellos no escucharon. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Yahweh había destruido delante de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan la promesa que Yahweh les había dicho? Acaban de verlo. Tienen poquito, tienen el recuerdo reciente de lo que acaba de pasar en la casa de Israel. Que habían sido llevados al exilio. Que con Yahweh no se juega. Que Yahweh iba a determinar. Y en lugar de aprender, de experimentar, ¿qué hacen ellos? Hacen cosas peores de lo que Yahweh les había determinado. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Yo prometí no dejarlos. Yo prometí que nadie los iba a desarraigar, siempre y cuando ustedes ¿qué? Cumplieran mi ley. Cumplieran mis preceptos, cumplieran mis mandamientos. Habló pues Yahweh por medio de sus siervos los profetas diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes que él, y esto ya está grave, para que Dios diga, este cuate está haciendo más mal que las naciones que acabo de decir, que yo saqué, o sea, que todos los que fueron antes que él, que las naciones paganas, este cuate se voló la barba. Este cuate sí era malote, que lo veían y le decían, oye, qué malo. Y vean lo que dice, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes que él. Y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto ha dicho Yahweh, el Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre Israel, sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como si fuera un plato y se pliega y se vuelve boca abajo.
y desparramaré el resto de mi heredad y la entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, me han provocado a ira desde el día que salieron sus padres de Egipto hasta. Qué fuertes palabras cuando leemos la parte de la historia. Y vemos que está diciendo que está haciendo la parte de la vara y de la plomada eran bendiciones. ¿Y qué estaba diciendo? Aquí es bien interesante, porque esto nos muestra un carácter del aspecto de Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos va a juzgar diferente a nosotros? ¿Cuántos creen que Dios te va a juzgar diferente solamente porque te llamas Ricardo? ¿Cuántos crees que Dios te va a juzgar diferente porque te llamas, no quiero decir de aquí ninguno, ¿no? Juan, Pedro, San Marcos. ¿Cuántos creemos que nos va a juzgar diferente? Ay, no. Si Dios va a juzgar a todo el mundo mal, pero a nosotros nos va a juzgar diferente. ¿Por qué? Pues porque soy yo. San Juan, San Pedro. Porque conmigo debe tener misericordia. ¿Qué es lo que va a hacer? Ya lo que les está hablando y lo que les esté determinando aquí es que está extendiendo, ocupando las mismas dimensiones de juicio que ocupó para quién, para Samaria, para la casa de Israel. Para la casa de Israel, ya hasta la guitarra se asustó. Para la casa de Israel. ¿Y qué era lo que Dios estaba determinando? Le estaba diciendo, fíjate bien, la misma suerte, el mismo juicio que yo hice para con la casa de Israel, la extiendo ahora para quién, para la casa de Israel. La misma suerte que ellos tuvieron, ustedes la tendrán. Y esto nos muestra un carácter de Dios, que Dios es justo y que Él no hace, y eso nos debería tener a todos y a cada uno de nosotros reflexionando. Dios no hace excepción de personas. No nos equivoquemos. Dios no hace acepción de personas. De hecho, el juicio de Dios que va a mandar empieza primero sobre quién, empieza dentro de su casa. Por eso Dios es impresionante cómo nos habla así. Bueno, ahorita ya me intriga por qué Dios permitió que durara tanto tiempo, ¿no? Porque pareciera que ahora lo permite que esté gobernando tanto tiempo para el castigo del pueblo o algo así. Dios permite la parte de los cuantos sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Dios no se equivoca. Dios permite que haya situaciones en la vida y cosas en las situaciones y tiempos y los periodos. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo lo que ha de suceder. Muchas veces Dios permite que esto se prolongue y suceda, ¿para qué? Para castigo del mismo pueblo. Pero también hay algo que Dios establece y dice que muchas veces Dios se muestra. ¿Cómo puedes mostrar tu misericordia? ¿Cómo puedes mostrar misericordia? ¿Cómo puedes mostrar a alguien misericordia? Pues necesitamos que alguien esté necesitado, ¿no? Necesitamos que alguien, pero por ejemplo la parte de la misericordia, ¿qué es misericordia? Tú no le das a alguien lo que él merece. Tú no le das a alguien lo que él merece. ¿Qué es la parte de la misericordia? Es, yo me puedo mostrar misericordioso, ¿en qué momento? Cuando alguien me está haciendo, y me está haciendo, y me está haciendo, me está haciendo, me está haciendo, me está haciendo, y cada vez que me está haciendo, yo estoy en la parte de decir, ahora sí, ahora sí, y ahora sí. Y el Señor te dice, misericordia, misericordia. ¿Qué quiere decir? No le vas a dar lo que merece. ¿Qué pasa? Dios permite que alarguen estos tiempos con la finalidad de mostrar que Él tiene esa longanimidad esperando a ver en qué momento nos retornamos. ¿En qué momento? ¿Por qué? Porque no le podremos decir nosotros a Dios, oye, es que yo hice y luego me cayó el chahuizle. Sino que yo puedo decir, oye, Dios, lo vamos a encontrar que Dios hablaba y hablaba y hablaba.
esperando que ¿qué? Esperando que el pueblo atendiera, esperando que el pueblo regresara. ¿Qué pasaba? Que mientras más enviaba a los profetas y más les hablaba, muchas veces el mensaje no es escuchado. Vamos a ver algo que es interesante. Cuando nosotros leemos los profetas, es importante que ubiquemos de repente los tiempos y los momentos en los cuales suceden las cosas. Y aquí ya está, aquí es una visión que se da hacia el pasado. Ya está el profeta Ezequiel, ya está ¿en dónde? Ya están en el exilio, ya están en Babilonia, ya ha pasado. Pero el profeta está hablando y está diciendo, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la causa de que estuviéramos aquí? Y en la profecía de Ezequiel es muy clara. Y entonces le va a decir al Señor, ¿quieres ver? ¿Quieres ver qué sucedió? ¿Quieres ver qué ha acontecido? ¿Quieres ver qué pasó? Dice que la lleva, lo agarra de la sien, lo agarra de la cabeza y lo traslada y lo transporta en el espíritu y lo lleva directamente a Jerusalén. Y en Jerusalén la visión dice lo siguiente, en el capítulo 8, versículo 3 en adelante, dice, aquella figura que extendió la mano y me tomó sobre las quijadas de la cabeza, y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta del atrio que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, lo que provoca a celos. He aquí, ahí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos y miré al norte, y he aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen las grandes abominaciones que la casa de Israel hace para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Dame la siguiente, por favor. Esa era la imagen de celo, era la imagen de acera que estaba puesta y le dice al Señor, ¿quieres ver por qué pasó? ¿Quieres que te haga un recuento? Déjame te llevo. Y lo lleva al lugar y entonces lo pone y dice, esto está en la entrada, esto está en la puerta de la entrada de mi casa. Dice, pero no creas que no me digas que, ay, qué exagerado. Yo te voy a llevar para que veas cosas aún mayores, predicaciones aún mayores. La siguiente dice la visión de los 70 ancianos. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí que en la pared de un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados sobre la pared de alrededor. Delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jamasías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno con sus camas pintadas en imágenes. Porque ellos dicen, no nos ve Yahweh, Yahweh ha abandonado la tierra. Me dijo pues, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esas. ¿Qué estaban haciendo? Los que se encargaban del culto estaban adentro, estaban escondidos, estaban guardados, lejos de la vista de todos, y estaban adorando, ¿qué? Estaban en una habitación llena con incienso y pintada toda la habitación llena con ¿qué? Con todas imágenes de reptiles, de bestias, y las estaban adorando a ellos. ¿Y cuál era el corazón de ellos? De decir, al fin que Dios no nos ve. El día de hoy hay un programa que está saliendo de una persona que enseñan en Israel, la parte de la Torah es un, ¿cómo es? De incógnito. Y es un rabino que está, pero es un rabino que él se establece como ateo. Y entonces dice, soy un rabino, enseña la Torah y enseña todo eso. Y en la noche se graban y se juntan, por ejemplo, se salen de ahí.
y se juntan varios y entonces por acá le están diciendo a la feligresía que no hagan esto, no coman cerdo, no mezclen la leche con la carne, que eso es un mandamiento de hombres. Y por acá ya cuando los están grabando acá en incógnito, están ellos echándose un jamoncito ahí, cortando el filetito de cerdo, están acá dándose la dolce vida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nadie ve, ¿no? El video sale así como que de incógnito, diciendo, cuidado, porque Dios va más allá. Dios no solamente se fija en lo que hacemos aquí, Dios se fija y hace huecos, nos pide que hagamos huecos en donde, en lo profundo de nuestro corazón. Y nos dice, ¿qué Dios está allá acá adentro? ¿Qué hay tallado acá adentro? ¿Qué tienes tallado acá adentro? ¿Quién está rindiendo junto? Nada así, ¿no? Ezequiel hace la visión de las mujeres. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh que está al norte, y aquí las mujeres estaban ahí sentadas endechando Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete y verás abominaciones mayores que ¿qué estaban haciendo las mujeres? Tanto fue la influencia de estas prácticas. Tamuz era el hijo de Nimrod. Acuérdense, es el hijo de Nimrod de Semiramis, y es considerado el hijo de Dios, y hay muchas cuestiones que están ahí. Tanto fue estas cuestiones que en el calendario hebreo, no sé si ustedes se han dado cuenta, hay un mes que lleva el nombre de Tamuz. Hay un mes completo que lleva el nombre de Tamuz. Entonces, llega el momento en donde el Señor le está diciendo a la nación de Israel, le está diciendo, ve todo, o sea, y luego, después de que le está mostrando, después me vas a decir si mi juicio fue suficientemente drástico o si me quedé corto. Vean que estaban las mujeres que eran de echar. Eran las famosas lloronas, ¿no? Las famosas lloronas se contrataban a las mujeres para que... Había mujeres en aquella época que les pagaban para que lloraran, que les pagaban y eran buenas para el drama, ¿no? Y entonces era así de... se ponían a llorar cuando estaba adorando precisamente a Tamuz. Y a estas mujeres estaban ahí, se les permitía estar ahí. ¿Por qué? Porque estaban haciendo una referencia a este tipo de deidades. Vamos con la última. Y me llevó al atrio dentro de la casa de Yahweh, y junto a la entrada del templo, entre la entrada y el altar, como 25 varones, perdón, 24, 25, sus espaldas vueltas al templo de Yahweh y sus rostros hacia el oriente, y adoraron al sol, postrándose hacia el oriente. Me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Noten algo, noten algo, porque aquí de repente cuando leemos Ezequiel nos podemos de repente confundir, porque habla de la casa de Israel. Y decimos, es que ve las abominaciones que hace la casa de Israel, pero estos ya están en el exilio. ¿Y el templo en dónde se encontraba? Se encontraba en Judá. Cuando la casa de Judá, ojo, cuando la casa de Israel ya es llevada al exilio y solamente queda la casa de Judá, vamos a encontrar en las escrituras que hay versículos en los cuales hace aplicaciones hacia la casa de Israel, refiriéndose a que es Israel como el único remanente que queda. Por eso hace esa referencia. El día de hoy es interesante porque vamos a ver que el país, ¿cómo se conoce? Se le conoce como el país de Israel. ¿Qué es lo que falta? Que vengan todas las tribus que estaban en la parte de la dispersión. Entonces esto es una connotación interesante que podamos revisar y que podamos entender. Y esto se empieza a manejar a partir de qué momento? A partir de que la casa de Israel en el norte fue llevada al exilio. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces, ¿no? Más o menos. Ok. Bien sencillo, Dios está hablando de, cuando está hablando, va a estar jugando con los dos nombres. Va a estar refiriéndose casa de Judá. ¿Cómo sabemos que todo el tiempo se está refiriendo a la casa de Judá? Porque está hablando del tiempo de Manasés, está hablando todo lo que hace Manasés, y está hablando en la casa del norte, no estaba el templo. Era en la casa de Judá donde estaba el templo. Por eso dice que era en Jerusalén, en donde Yahweh había establecido el lugar en donde él haría. ¿Para qué? Para establecer
su dedo. Y entonces dice aquí, la casa de Judá, las abominaciones que hacen aquí, después que se ha llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí a irritarme. He aquí que aplicaron el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor, y no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz. ¿Y qué dice ahí? Y no los escucharé, no los oiré. ¿Qué representaba? Dices tú, ¿qué estaban haciendo? Estaban dándole la espalda a qué. Esta era la entrada del templo. ¿Y por qué era una abominación grande lo que estaban haciendo ahí? Porque estás atrás, tienes a Dios, tienes el lugar que Dios ha determinado. ¿Y qué prefieres? Preferían ellos darle la espalda a Dios y empezar a adorar la parte del sol, ¿no? ¿Cuántos nos hemos asustado y decimos, no, pues es que sí se mancharon, sí están? ¿Cuántos de nosotros le damos la espalda a Dios? ¿Cómo le damos la espalda a Dios? Es bien sencillo. ¿Quién me dice cómo le damos la espalda a Dios? Ir al lado contrario de sus mandamientos. Yéndonos al lado contrario de lo que dicen sus mandamientos. ¿Qué nos dicen sus mandamientos? Sus mandamientos nos hablan y nos dicen, quiero que me adores de esta forma. Quiero que te acerques de esta forma. Quiero que lo hagas de esta manera. No, yo lo voy a hacer como yo quiero. ¿Sí? Yo lo voy a hacer. Ahora sí, como decía Frank Sinatra, a mi manera. Dicen que esa es la canción que se va a estar cantando en el infierno, ¿no? Todos los que dicen, yo lo voy a hacer a mi manera, pues va a ser la parte de lo que ha establecido. Y entonces eso representa. Darle la espalda a Dios es... no. Yo tengo una manera mejor para adorar. Estaban en el mismo terreno, pero estaban adorando claramente ¿a qué? A dos deidades completamente diferentes. A Dios, dos personas completamente diferentes. Vamos a Segunda de Reyes. Fuera de esto, si fuera poco, fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre. ¿Por qué permitió que durara tanto tiempo? O sea, no solamente fue idólatra, sino empezó a hablar de una descomposición social de manera significativa. ¿Y qué hizo él? Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre. ¿Qué dice ahí? ¿Culpable? Sangre inocente. Derramó mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado, con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Yahweh. Los más hechos y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue soportado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa. Y reinó en su lugar Amón, su hijo. Ahí no se alcanza a visualizar, pero ahí está. ¿Saben a quién se le atribuye la muerte del profeta Isaías? Es precisamente a Manasés. ¿Saben cómo murió el profeta Isaías? Aserrado. Dicen que el profeta Isaías se escondió cuando lo estaban buscando, se escondió en un tronco. Y entonces se llevaron todo el tronco y lo llevaron delante de la presencia del rey. Y le dijeron, te vamos a juzgar. Porque además todos estos son relatos que habla la parte de la historia de los judíos. Dicen que además fue bíblico, dice, porque la visión de Isaías, dijo Isaías que él había visto a Dios. Y la Biblia dice que nadie ha visto a Dios, entonces era considerado como un hereje. Y entonces, ¿qué hizo Manasés? Ahí estaba, dice, no vas a salir del tronco, no, pues te vamos a sacar del tronco. Y dice que lo aserraron y lo partieron a la mitad. Nada más. ¿Por qué?
por ir y hablar una y otra vez la palabra que Dios les había dado. ¿Para qué? Para que el pueblo se volviera. ¿Qué pasaba cuando Dios hablaba? ¿Cuál era el motivo de que Dios enviara a los profetas? Para que se arrepintieran, para que se volvieran a Él. ¿Qué estábamos viendo en Manasés? Un corazón cauterizado, un corazón de decir, no quiero, no me interesa y además déjame de hablar porque si no te mato. Déjame de denunciar porque si no te mato. ¿Qué va a pasar? En estas condiciones del país vamos a ver qué sucede. Hoy, ¿cómo aplicaremos eso hoy? Estamos viendo que es un gobierno. Recuerden que en Israel había tres partes. Estaba el rey, que se encargaba de legislar la cuestión civil, y estaba el sumo sacerdote, que se encargaba de la parte de la religión o de la parte del servicio del templo, y el profeta era el que se encargaba de regresar. Hoy, ¿qué estamos viendo? Hoy, tristemente, estamos viendo que en nuestra ciudad, ¿por qué lo podemos asemejar al día de hoy? Porque el día de hoy, los gobiernos te incitan a que hagas lo malo. El día de hoy los gobiernos te incitan a que no solamente no los apartan, sino los traen y los ponen en la puerta de tu casa y te dicen, vamos a hacerlo. Vamos a hacer. ¿A poco creo que es casualidad que esté esa mona puesta ahí? ¿No? ¿No? Dame la siguiente. Bueno, en el jardín, ¿no? En el jardín ahí en donde todo el mundo va y va a pistear, y va a caminar, y va a atrás, y va a... Todo se hace, todo lo que se está llevando a cabo, se hace en honor de estos conos que ustedes están viendo ahí. Ahora bien, no solamente se hace en favor de ellos, sino además vamos a ver que se replica la parte que veíamos, la inmoralidad, la parte, ¿quién estaba? Estaba Acera, ¿no? Me da lo siguiente, por favor. La parte de qué? Y aquí tenemos a una doctora que trabaja en ICEA y que no nos va a dejar mentir, pero hay un efecto que se conoce como el efecto San Marcos. Y el efecto San Marcos es de todas las muchachas que salen embarazadas, todas las mujeres que salen embarazadas en el mes de diciembre, que dan a luz o tienen los alumbramientos en el mes de diciembre. ¿Por qué? Por toda la inmoralidad que el día de hoy se vive. ¿Y qué creen? Que no solamente el gobierno, el otro día estoy escuchando, no solamente el gobierno, en diciembre, enero, no solamente el gobierno no lo evita, sino que además te ponen las pruebas rápidas para detectar si tienes VIH o si tienes sífilis, ¿no? Porque era la otra. Pero son también ya hay esas pruebas rápidas de decir, híjole, te metiste con alguien y tú, ay, no supe, llevo mi prueba rápida y no, ya la libré, te supe con el que sigue, ¿no? Y salen de la fiesta como con 30 apostones ahí, nada más en temporada de feria. Y la parte, bueno, pues del uso de las drogas es... ¿Por qué es importante mencionarlo? ¿Por qué es importante jugarlo? Porque eso que se presenta y eso que se pone y eso que se ve como si no fuera, que no tiene nada de malo, realmente tiene un trasfondo y tiene un contexto en el cual que tiene todo de malo. La pregunta es, nosotros, como hijos de Dios, deberíamos estar participando, deberíamos estar aplaudiendo, deberíamos estar, o qué posición tendríamos que tomar al respecto. Tenemos que tomar una posición al respecto porque dicen que el que calla otorga. El que calla otorga. Tendremos que entonces buscar el decir, ¿sabes qué? No puedo permitir, por lo menos que yo en mi casa podamos ser partícipes de estas cosas. ¿Sí? Dan la siguiente foto. ¿Qué va a pasar con Manasés? ¿Qué castigo creen que merezca Manasés? A ver.
¿Eh? ¿La orca? ¿Quién dijo la orca? Los leones. Okay. Será Los cerrado. leones, el fuego, Acerrado. a los chacales, ¿no? Digo, ¿qué? Bueno, vamos a ver qué castigo le va a dar nuestro Abba, ¿eh? Vamos a ver lo que nuestro Abba va a hacer. Lo dejó que se fuera a la feria. Lo dejó, digo, parece, lo dejó que se divertiera, lo dejó que se saliera con la suya un rato. Y se habló Yahweh Manasés a su pueblo y a su pueblo, mas ellos, ¿a quién habló? A su pueblo y al rey. Mas ellos no escucharon. Por lo cual Yahweh trajo contra ellos a los generales del ejército de los reyes de Asiria, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, grilletes pues, y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Mas luego, esto es impresionante, y aquí es algo que rompe el esquema. Dijimos leones, dijimos ¿qué? Dijimos leones, dijimos chacales, dijimos fuego, Había osos. que le quemaron los pies. Pero ¿qué creen? Va a llegar Manasés a Babilonia, lo van a llevar a cautivo, lo van a llevar, y dice la escritura, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Yahweh, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró en Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Yahweh era Dios. Decimos, muchas veces es necesario que acontezcan situaciones. Dios permite, nos habla 1, 2, 3, 4 veces. Pero muchas veces Dios permite, en esa longanimidad de tiempo, Dios dice hasta aquí. Y el trato que Dios muchas veces tiene con todos y con cada uno de nosotros, muchas veces es ¿para qué? Para que al final de cuentas no nos envíen a los leones. Y esto nos muestra otro carácter ignorante y inefable de Dios, que es que su misericordia se renueva cada día. Dios nos ha hablado y Dios nos sigue hablando el día de hoy, y tú puedes escuchar, te puedes reír, pero Dios te renueva su misericordia. Cada día que tú abres los ojos, no los abres porque eres Juan Camaney, sino los abres porque Él ha extendido su misericordia en él. ¿Qué pasa? Que muchas veces es necesario pasar por afrenta, muchas veces es necesario pasar por dolor, muchas veces es necesario pasar por situaciones que lo llevaran a ¿qué? Lo quitaron de su trono. Decían, les platicaba que cómo se los llevaban al exilio, les ponían cadenas en las narices, para que los fueran jalando, y entonces si se caían, escalaban a alguien, se les arrancara la parte de la... El día de hoy se los ponen, pero por adorno, ¿no? El día de hoy se los ponen por adorno, pero bueno, pues eso lo ocupaban los esclavos de la época, ¿no? Entonces era así de que iban así, persecución ahí, ¿no? Y entonces, se ocupaba, ¿no? ¿Y qué pasa? Dice que cuando ya estaba ahí, cuando ya estaba en ese lugar, va a decir, por clama. Y entonces se vale decir, yo cuando leí esta parte sí me enojé. Porque después de saber todo lo que hizo, de todo lo que es, decimos, ¿cómo, Señor? ¿Cómo ahora? ¿Y cómo que lo perdonaste? ¿Cómo que lo restauraste? ¿Y los leones? ¿Y las hienas y el fuego? ¿Dónde están?
Sí, nos convertimos en Jonás, ¿no? ¿Nos convertimos en quién? Jonás. Profeta Jonás. Ok. Nos falta la parte que de repente somos, y digo, no está para más, digo, cuando tú ves todas las abominaciones que hacen, dices tú, ¿a poco, Señor, con una oración? Ya, con una oración que hizo y porque se humilló, y verdaderamente se humilló delante del Señor, ¿ya le vas a perdonar? Y por eso fue tantos años su reino, porque Dios sabía que al final y su corazón iba a regresar. Su corazón iba a cambiar. Dicen los rabinos que esta historia se da, o este periodo se da en los últimos 6 años de vida de Manasés. Se da ya cuando Manasés está prácticamente, se lo llevan, y este cambio se da en ese periodo de tiempo, en los últimos 6 años de vida. ¿Iban a preguntar algo atrás? Aquí. Yo me pongo a pensar en algo, ¿verdad? Y como usted dice, pues uno se enojaría, pero viéndolo bien, ¿qué semejanza tenemos, no? Porque bien hizo grandes cosas, pero todos hemos pecado. No importa si es una vez, o 2, o 3, o 4, pero pues estamos en el mismo punto, ¿no? ¿Sí? El poder criticarlo no nos queda, porque nosotros también estamos igual, hasta cierto punto. Y ver como usted dice, o sea, todos los días, ahí es algo que no entendemos. Bueno, yo no lo comprendo porque su nivel de amor es algo que sí nos acapara, pero no entiendo nada. Así es. Es algo maravilloso. Así es. ¿Iban a comentar, Luis? No, o sea, también en el último momento, cuando Jesús estaba crucificado, también la persona que estaba a su lado, no sé si era un ladrón o qué habrá hecho, pero por algo estaba en la cruz, ¿no? También. Y lo reconoció y le dijo que en ese mismo momento estaría con él. Así es. Dice, de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Pero es interesante comentar algo aquí. Que por ejemplo, vamos a ver, y lo decía Max algo interesante, este rey no es que no conociera, sino este rey conocía, había tenido el ejemplo de un papá que había hecho lo recto, y además Yahweh durante muchos años estuvo hablando a su vida, y decidió una y otra vez decirle al Señor, no, hasta que el Señor permite que toque algo su vida, que sus cimientos, que su vida sea removida, que sea llevado para que pueda ser humillado. Y en el momento que es humillado, vamos a ver algo que en el ladrón de la cruz no pudimos ver, porque en el ladrón de la cruz ahí no hay más vida para poder ver la parte de los frutos dignos de arrepentimiento de los que hablaba Juan. ¿Por qué sabemos que el ladrón en la cruz está? Porque Yeshua mismo es el que da testimonio y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso sabemos que Él está ahí. Pero todos los demás, porque ese texto lo han agarrado muchos para decir, tengo hasta el final, hasta el último día de mi vida, ya cuando esté viejito, ya después de que, Señor, me voy a entregar a ti después de que pase y de que venga el último artista de la Feria de San Marcos. Te prometo ahora sí que después de eso, ahora sí voy a venir contigo y voy a venir a adorarte, voy a venir. ¿Por qué? Porque ya, si no te lo prometo, nada más que deja que pase. Porque tengo ganas de ir a echar el guateque, ¿no? Vamos a ver cuál es tu último día de vida. ¿Qué es lo que pasa? No nos engañemos. Dios es el que sabe cuándo es nuestro último día, no nosotros. Y en esta situación de que nosotros no conocemos en qué momento es, puede salir y en el siguiente instante ya no está. En el siguiente instante ya no está. Me queda claro que Dios maneja sus tiempos. Esta semana platiqué con una persona, un señor, y dije, qué interesante. De repente es un señor que tú lo ves delgado, lo ves bien, y de repente le digo, oye, ¿cómo está? Tenía mucho que no lo veía. No, sí, fíjate que me puse mal. Digo, ¿qué le pasó? Le dio comicho. Dice, no fue nada de eso. Un día estaba sentado viendo la televisión y se me empezó a dormir mi brazo. Ahora sí que se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Y se me durmió mi mano, me paré, la quise como que reanimar, le canté, le hablé, me la probé. No, estaba bien dormida.
pues me fui al seguro. Es un señor ya grande, es un señor ya tiene 76, 77 años. Para no hacer un cuento largo, se lo llevan al seguro social, le hacen estudios y resulta ser que trae un tapón en las carótidas. Dice, no, ¿sabe qué? Usted se va a quedar aquí, ya le vamos a hacer un cateterismo. No, pues, ¿sabe qué? Me lo voy a hacer por un familiar. Ya, sale. Y cuando va con el familiar, le dice que ya en la operación, ya con el catéter, poniéndole el catéter, llegan y le dicen, ay, pues si no quieres nada en las carótidas, tus carótidas están limpias. Y dice, y luego, dice, no, tu problema la tienes en las coronarias, tienes una bloqueada al 99% y una al 97%. Dice, no sé cómo estás caminando. Dice, no sé cómo estás caminando. Y dice, ¿qué hacemos? Dice, no, pues, haz lo que tengas que hacer. Que le ponen, ya le pusieron los stents, ya se los quitaron. Y ya sale, le digo, ¿y qué andas haciendo? Y dice, no, pues ya, espérate, ya me vine a tomar mi malteada. Mi malteado. Y lo ves tú y está delgado. Y le digo, definitivamente no era su tiempo. Definitivamente no le tocaba. Definitivamente todavía no ha acabado y Dios tiene algo preparado para usted. O necesita usted arreglarse con Dios. Porque no sabemos. Y en un segundo cambia, en un instante cambia. No sabemos en qué momento o en qué tiempo, ¿no? Bueno, están muy interesantes los contrastes de Ezequías y su hijo, porque con Ezequías le dijo que se iba a morir, ¿no? Ajá. Te vas a morir, ¿no? Prepara tus cosas, ¿no? Prepara tu casa, sí, claro. Y si hubiera muerto, hubiera terminado como, yo creo, como casi el rey perfecto, ¿no? Porque Sí, claro. pero como él le pide clemencia y Dios lo escucha, dijo, ok, pero si lo pides, te escucha, ¿no? Te da 15 años más, ¿no? 15 años así. Y ahí fue donde todo se echó a perder. Sí, no que él se alejara de Yahweh, pero sí en esos 15 años, pues comete el error de abre la puerta, ¿para qué? Para que los babilonios pudieran entrar y pudieran conocer y dar el tiempo. Dame las siguientes. ¿Qué es lo que nos marca? Dice, vamos a ver algo, y les decía algo que no veíamos en el ladrón en la cruz. Y dice la escritura que cuando alguien se arrepiente, tiene que hacer ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Y vean, después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle de la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel. Y elevó el muro muy alto y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, ¿qué dice aquí? Quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Yahweh y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Yahweh y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Yahweh y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirvieran a Yahweh Dios de Israel, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacían para allá. ¿Qué vemos aquí? Si vemos que hay un cambio en su vida, si vemos que hay una conversión, hay una parte de que hay un teshuvah, hay un cambio de dirección. Su vida es antes y después de. Su vida se marca como un antes de conocer, un antes después del exilio y un antes y un después de regresar a Jerusalén. ¿Qué hace esto? Se regresa y entonces lo primero que hace es que empieza a quitar la idolatría. Empieza a quitar, empieza a sacar, empieza a reparar, empieza a hacer. Y hablaba con Fabricio el otro día de la ley, de lo que Dios establecía en la parte de la ley de la restitución. Tristemente todo el mal que hizo no le iba a dar el tiempo de vida a él para restituir todo el mal que había hecho. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe de qué es la parte de la restitución? Tenías que pagar 7 veces un tanto. ¿Para qué? Para poder pagar el mal que tú habías hecho o le habías cometido a una persona. A Manasés no le iba a alcanzar el tiempo. ¿Pero qué hace? Dice, bueno, aunque sé que no va a alcanzar el tiempo para borrar todo el mal que yo hice, por lo menos lo último de mi historia, se va a contar que en mis últimos días viví para él.
Y decía algo más bien interesante. Cuando nos ponemos a analizar la vida de Manasés, decimos, qué mal rey. Pero es un reflejo de la vida de todos y cada uno de nosotros. Porque al igual que Manasés, ¿qué crees? Tú conoces la palabra de Dios. Al igual que Manasés, tú has escuchado lo que agrada y desagrada a Dios. Al igual que Manasés, tú sabes lo que ofende y lo que le gusta a Yahweh. ¿Qué tanto estamos haciendo? ¿Qué tanto estamos viviendo conforme a los preceptos que Dios nos manda? ¿Qué tanto le damos la espalda? ¿Qué tanto lo desechamos? ¿Qué tanto permitimos que el mundo entre en nuestras casas? Que el mundo entre en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Qué tanto permitimos? ¿Y qué es lo que la Escritura nos marca? Por lo menos con Manasés, Dios va a mostrar y le va a mostrar, ¿sabes qué? No puedo borrar tu pasado. No se va a borrar su pasado en cuanto a qué, en cuanto a las cosas malas que hizo, porque estamos viendo en matrimonio la parte de la siembra y la cosecha. ¿Se acuerdan? Sí. La parte de la siembra y la cosecha, es decir, ya cambió su semilla y vamos a ver que el cambio de semilla que tiene al final va a tener una buena repercusión, pero no en su hijo, sino en su nieto. Pero tristemente, mucho de lo que hace ya no le alcanza precisamente para restaurar a la generación siguiente, a la generación que es inmediata de ellos. Y vean, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, tú no desprecias, oh Dios. Siempre que tú vengas delante de Dios, no importa el pecado que hayas cometido. No importa el pecado que hayas cometido. Siempre que tú vengas a Dios, no con remordimiento, sino con un genuino arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado, Él no echa fuera. ¿Se acuerdan qué es lo que dice Ezequías también? Ezequiel. ¿Qué es lo que dice Ezequiel? Ezequiel, ¿qué habla y qué dice? ¿Dios quiere la muerte del impío? No. Dios lo que busca es que el impío se arrepienta. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan. Hay una puerta, y esa puerta es Yeshua, pero dice la Escritura que todos procedan al arrepentimiento. ¿De qué se arrepintió? Del mal que había hecho. ¿Qué fue la consecuencia de su vida? Se vio la parte del cambio. Y vamos a ver lo siguiente. Dice la Escritura en Job 30, son algunos versículos. Entonces ora a Dios, y en su bondad Dios los dejará ver su rostro, le devuelve la alegría y los restaura a su estado anterior. Salmo 51:12, devuélveme el gozo de tu salvación, dame un espíritu dispuesto a obedecer. Salmos 83 dice, restáuranos, Dios nuestro, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Qué quiere decir? Que mientras tenemos vida, hay esperanza de podernos volver. Ahora, se debe de ver un cambio. ¿Por qué? Porque no estamos en esa situación tan así. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo Yeshua para que fuese ofrecido como sacrificio para el perdón de ¿qué? Para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a encontrar, dice la Escritura, que ellos murieron. Que muere Manasés, adelante, sí, que muere Manasés, y en el momento que muere Manasés, se da el tiempo en donde el rey tiene que morir y es levantado su hijo. La historia de Manasés a mí dices tú, cuando le empiezas a leer, te vuelvo a repetir, nos queremos establecer como jueces, ¿no? Y qué bárbaros, apedréenlo.
Pero si somos realistas, esa historia habla mucho de nosotros. El final que tiene la historia de Manasés es buena. El final que tiene la historia de Manasés es algo que nos muestra la misericordia de Dios, obrando para todo aquel corazón arrepentido. Y esto es algo que viene a romper completamente con la teología de las dispensaciones o el dispensacionalismo. Porque de acuerdo a la teología de dispensacional, dicen que el tiempo de la gracia es a partir de ¿dónde? A partir de la cruz. Que Jesús quitó nuestros pecados y a partir de la cruz para adelante vivimos en gracia. Lo que acaba de encontrar Manasés, o lo que nos registra la escritura que encontró Manasés, no solamente fue misericordia, sino también fue ¿qué? Gracia. Porque Dios lo restaura en su lugar y le permite tener un cambio de vida. ¿Fue por él? No. Fue porque Dios permitió que regrese. ¿Qué quiere decir? Que la gracia de Dios se manifiesta desde las primeras hojas de la Escritura. ¿Saben cuándo hay una ley de interpretación bíblica que se llama la ley de la primera mención? ¿Alguien sabe la primera vez que se ocupa la palabra gracia o que aparece la palabra gracia en las Escrituras? ¿Alguien sabe dónde es? ¿Con Adán y Eva? No tanto. Con Noé. Es en la Escritura que Dios vio a Noé y dice que halló gracia delante de sus ojos. Halló gracia delante de sus ojos en un contexto en donde todo el mundo era malo. Donde toda la humanidad era malo. Pero Noé halló gracia delante de los ojos del Eterno. ¿Por qué? ¿Qué era el regalo no merecido que estaba recibiendo Noé? El ser el instrumento que Dios iba a ocupar. ¿Para qué? Para proveer un medio de salvación. Dios no te tiene que ocupar a ti y a mí para nada. Dios no nos debe nada. Todo lo que Él nos da es gracia. Si el día de hoy abriste tus ojos fue por gracia, un regalo que no merecíamos, que no merecemos, y mucho más la parte de la vida eterna. ¿Sí, claro? Vamos a llegar con Amón, y Amón es el hijo, y aquí vamos a ver un contraste más fuerte. Amón es la última parte del capítulo. Dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. ¿Y cuánto tiempo reinó? 2 años. El papá 55 años y el hijo 2 años. Reinó 2 años en Jerusalén y el nombre de su madre fue Mesulamet, hija de Jarús de Jobá. E hizo que lo malo ante los ojos de Yahweh, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos cuales sirvió su padre y los adoró. Y dejó a Yahweh, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Yahweh. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y lo mataron, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Los demás hechos de Amón, no todos están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y fue sepultado en el sepulcro del huerto de Usa, y reinó en su lugar su hijo Josías. Una historia que nos marca de un papá que nos marca que hizo lo malo, que hizo todo lo incorrecto, pero que al final de su vida el Señor le permite regresar, le permite volverse, pero después llega su hijo y su hijo hace lo malo, su empieza a hacer lo malo, y Yahweh no tiene o no muestra la misma misericordia para con el hijo. ¿Quién me dice por qué? Porque ya conoce el corazón de las personas, sabe quiénes sí están dispuestos realmente a reconocerlo, y quienes no tienen esa intención no les permite. Es como a Caín,
O sea, vio que fue el primero que cometió el pecado y en algún momento usted comentó que no tenía un velo. O sea, no mostraba arrepentimiento, siempre estaba con esa intención de hacer lo que yo quiero. Ok, muy bien. ¿Alguien más? El arrepentimiento no es perdón de pecados. Y ahí no dice que él se arrepintió, que él volvió mirada a Dios. Sí, sí. Sí, Sin arrepentimiento, con no. Manasés sabía que al final iba a haber un arrepentimiento, ¿no? Así es. Y con este sabía que para qué lo alargo si no va a hacer nada, ¿no? No va a cambiar, nunca va a cambiar. Decía el otro día, ¿no? Que fue muy sonado en la Ciudad de México. Digo, toda muerte es, dicen, se lamenta, pero no sé cuántos vieron el de la Ciudad de México que creo que le mataron mataron a un joven que se dedicaba a saltar en los microbuses, que se dedicaba a saltar en los microbuses y que se dedicaba a saltar en las combis y le preguntaban a la mamá y la mamá estaba llorando y decía, ay, no, es que mi hijo era bueno, nada más robaba de vez en cuando. Dice, era bueno, pero sí, yo creo que Dios lo tiene ya guardándolo ahí en su santa gloria, ¿no? Y entonces muchas veces nos engañamos. ¿Qué es lo importante o lo interesante de lo que nosotros estamos viendo aquí? Que no creamos que porque Dios juzgó de una manera a alguien, va a juzgar de la misma manera a nuestros hijos o a mí, en este caso. Es que Dios, yo veo en la escritura que, mira, pues con Manasés le funcionó. A lo mejor Dios me va a permitir y me va a dar chance que yo haga todo eso y al final me voy a convertir acá en... ¿Y quién te dice que no eres Amón, no? ¿Quién te dice que no eres Amón? Que a los 2 años dice el Señor, ¿sabes qué? Y el que sigue. Ahora hay algo interesante que hay que ver aquí. ¿No creen que era para que el hijo, después de ver lo que le pasó a su papá, el ejemplo del hijo sería para decir, no, me arrepiento, es que vamos a caminar el camino que la última tiempo de la vida de mi papá fue verdadero? ¿Qué pasó? No, ¿por qué? Mi papá, él puede ser el hijo porque es hijo y quiere entregado al Señor. ¿Yo por qué? A mí me gusta la libertad, pero la libertad la confundo con el libertinaje. Y la misma palabra lo dice, que Dios entregó a sus propias conciencias y a sus pecados porque no quería cambiar la gente. ¿No quieres? Entonces vete y por eso la gente muere, como Sodoma y Gomorra. ¿No quieren? Ahora, váyanse. Como ahorita la feria. ¿No quieren? Váyanse. Tienen libre albedrío. Tienen, sí, la libertad de decisión, ¿no? La parte de la libertad de decisión es interesante, o la parte de la libertad de decisión siempre, Dios no podrá decir, yo no te obligo a nada. No. Y no te mano de Dios no te obliga a nada. Ahora que estábamos en la parte de la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, ¿cuántos de nosotros Dios nos hizo? Manita, no puede ser de puerco porque no es kosher, ¿verdad? Pero ¿cuántos nos vimos a nosotros? ¿Sabes qué? Es que comí algo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Cuántos? No. Yo no vi que cayera fuego del cielo sobre alguna persona que haya comido pan con levadura. Porque al final de cuentas, no es de que no importe, ojo, no es de que digas, no, es que lo que importa es lo espiritual, no. Está ligado lo natural, es un mandamiento. Pero ¿qué es lo que Dios decía? Dice que Dios quiere un corazón dispuesto. Él no te va a obligar a nada. Él no nos va a obligar a nada porque Él quiere y Él ama al dador alegre. ¿Qué quiere decir? Aún cuando vienes y cuando cantas y cuando te paras, si lo haces porque te traen, lo haces, digo, qué bueno que los traen, pero déjame decirte que no tiene que, o sea, como papás está bien, pero ¿qué pasa? Dios ama al dador alegre. ¿Qué quiere decir? Dios no va a decir, a ver, espérate. En ninguna relación de amor Dios te va a decir, me tienes que amar.
En ninguna relación es me tienes que amar, sino es que nosotros, si leen el texto anterior que pusimos, dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros. ¿Qué quiere decir? Que yo soy seducido por el amor que Él muestra para mi vida. Y el amor de Él, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Esa parte de no buscar lo suyo es yo no busco hacer mi voluntad, sino busco hacer la voluntad de Él. ¿Sí queda claro? Cuando nosotros entendemos esos conceptos decimos, ok. Por eso podemos amarlo a Él. Y la manifestación de amarlo a Él se debe ver reflejada con nuestros propios, con las personas que están alrededor de nosotros. ¿Qué pasaba con Amón? Amón simple y sencillamente vio a su papá, y yo también lo puedo establecer o lo puedo como que poner en que muchas veces tenemos un tiempo en el cual podemos afectar la vida de nuestros hijos. Hay un tiempo en el cual nosotros podemos afectar y que dicen que el carácter o los parámetros de comportamiento de los niños quedan formados a partir de los 12 años. A partir de los 8 años, en la cultura hebrea es de los 13 a los 15 cuando se hace el Bar Mitzvah, en donde ya el adolescente en este caso tiene la capacidad completa de establecer ya su rol, lo que su identificación ya fue claramente establecida y decir esto es bueno y esto es malo, y va a caminar en base a esas estructuras que se formaron. ¿Qué va a pasar? Tristemente con Amón, vio las estructuras que vio su papá. Y déjame decirte algo, es muy fácil delimitar las costumbres corrosivas y es muy complicado el poder administrar las costumbres que son para construir. ¿Por qué? Porque siempre lo malo será más agradable, siempre lo malo será más fácil. Porque lo malo está ligado con nuestro Yetzer Hara, con nuestra naturaleza caída. Entonces, si este chavo creció diciendo, pues primero me dijiste que todo se valía, que viva la vida loca y que todo, y luego en los últimos 6 años que lo pusiste ya bien sandurrón. No, ¿sabes qué? Ya deja que se muera el viejito, y muriéndose el viejito le volvemos a dar vuelo al hilacho. ¿Qué dijo el Señor? No es así. ¿Qué es lo importante que nosotros podamos aplicar? Tenemos tiempo de aplicar. Ahorita con nuestros hijos y con las personas que tenemos experiencia, esas estructuras que vean en nosotros caminos de vida. Que podamos aplicar palabras de vida, sembrar palabras de vida. Porque si no, les vuelvo a repetir, Dios nunca llega tarde. Pero en el caso precisamente de Manasés, en el caso de Manasés, Dios permitió que su vida fuera restaurada, pero el mal que hizo sobre su casa iba a tener consecuencias. Gloria a Dios, que ya su hijo no fue buena tierra para sembrar, pero su nieto va a levantarse y vamos a entrar la siguiente semana, si Yedava nos presta vida, vamos a entrar a examinar una de las vidas que se considera después del rey David como el rey más grande de la nación de Israel, de la casa de Judá, el rey Josías. Yo los invito a que esta semana puedan leer un poquito, puedan leer de la vida de Josías, para que vengan y vean, dices tú, hay algo que a nosotros nos movió cuando estábamos de repente, como a lo mejor muchos de ustedes, ¿no? De repente se encontraban o se encuentran todavía, ¿no? En decir, ay, es que los mandamientos, no, es que no, los mandamientos, ay, bueno, es que este sí, y bueno, pues a lo mejor este no, y este como que no le agarra la onda, y este. Con la vida de Josías, con la vida del rey Josías, el Señor, tanto a mi esposa como a mí, nos mostró y nos puso así el decir,
Los mandamientos, lo que dice el Salmo 19, dice la ley de Yahweh es perfecta, que transforma el alma y el corazón. ¿Quién es la ley? ¿Quién era la Torah de Dios? Yeshua. La Torah no puede hablar de algo que Yeshua no es, porque la Torah y Yeshua es uno mismo. Vamos a entrar y estoy emocionado por, si Abba lo permite, la siguiente semana podamos ver este cambio que es generado por el hallazgo de la Torah, el hallazgo de la ley. Y entonces vamos a ver cómo Dios sigue actuando y ha obrado y obrado. Y por eso el rey David decía, Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperar. Y los invito también a que esta semana puedan leer, si se lo van a llevar en tarea, para que podamos entrar bien a entenderlo de todo lo del rey Josías, que lean por favor el Salmo 119. ¿Es el más largo? Sí. No importa, se lo avienten en una hora, se lo avientan. De memoria. Entonces, Salmo 119, que por favor busquen todos y que puedan estar y puedan llevarlo, pero que podamos entender, y quiero que marquen ahí en el Salmo 119 todas las veces que habla de la ley, de los estatutos, de los preceptos, que lo marquen y que si encuentren si en alguna de esas es marcada o asociada a la ley, tus estatutos y preceptos con una condición negativa. No. Lo vamos a dejar de tarea para la siguiente semana. Vamos a ponernos de pie. Falta una. ¿Ya acabamos ahí? Okay, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y Pau. No. Vamos a Dios te la conexión. ¿Qué es lo que hoy terminé antes? ¿Se dieron cuenta? Sí. ¿Ya? Hoy terminé antes. Hoy terminé antes. Me están poniendo reloj. Bueno, vamos a orar. Yo creo que hay mucho que agradecer, ¿no? Después de que hemos visto y después de que hemos escuchado y que hemos asociado, sobre todo la parte de, me acordaba del texto de la mujer adúltera, en donde cuando estaba leyendo este pasaje, de repente me transporté y me vi ahí agarrando la piedra, ¿no? Y diciendo, Señor, ¿qué castigo merece este hombre? ¿O qué castigo merece esta mujer? Que ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y yo creo que el Señor es hermoso porque nos contesta y nos dice, espera, era necesario, ¿qué iba a hacer más? El que lo apedrearan o que él pudiera mostrar su gracia para que una vida pudiera ser rescatada. Dice la palabra de Dios que cuando se acercaron y le dijeron, ¿qué procede? El Señor le dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra.
Y así como hace 2000 años, el Señor a mí me desarmó en ese momento. Porque hace 2000, porque así que les digo, ya tenía yo mi piedra, es más, mi losa, y ya tenía. ¿Cómo, Señor? Truénalo. El Señor te dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Cómo decir si fueras tú? ¿Qué harías si fueras tú? Y ahí es cuando Dios nos dice: ¿qué no entiendes que te estoy contando tu historia? ¿No entiendes que la historia dice que estoy contando y que estoy platicando es la historia de tu vida? Porque muchos de nosotros hemos ofendido a Dios, no como las naciones cananeas que estaban ahí, porque las naciones cananeas no conocían a Dios, sino lo que hace diferente la vida de Manasés es que él conocía a Dios, pero dice que él hizo más mal que las naciones cananeas que estaban en ese lugar. Después de conocer a Dios. ¿Qué quiere decir? El que tú tengas un encuentro con el Señor no es una situación de que digas, el que tú lo conozcas es una situación que te garantiza el que vas a caminar con Él. Yo les puedo decir que es hasta el momento que Él está en la cárcel, que Él está en prisión, que Él está en la condición más baja, que Él conoce al Dios verdadero. Y ese momento, cuando tú conoces al Dios verdadero, tu vida no puede ser la misma. Tu vida tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque has sido expuesto a aquel que transforma vidas y corazones. Yo me acuerdo mucho, y de verdad el Señor me hablaba y me decía, yo hice tantas cosas. Yo cuando mi mamá platica la parte de que cuando estaba yo de la edad de José Ricardo, asistía a los grupos de adultos y platicaba de la palabra, porque me gustaba leer la palabra, me gustaba. El Señor me lo traía y me recordaba como afrenta esa parte de que yo tristemente, mucho, si no es que la mayoría o todas las cosas que hice, las hice sabiendo que ofendía a mi padre. Las hice con el conocimiento claro, pleno, de saber que esto que estoy haciendo era una ofensa directa para Él. Cuando veo en el texto que pude haber sido Amón, digo, Señor, ok. Yo hice eso, sabiendo que no le gustaba. Hacía. Decía así, pues más, y más camino, y más decía, y más hacía. Pero llegó el momento en donde ¿qué? Tuve el encuentro. Sí, donde Él permitió que tocara fondo. Pero hay algo que marca la Escritura. Y dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. A lo mejor no me va a alcanzar la vida para reparar todo el daño que yo hice. Todo lo que hice, todo lo que viví, toda la cuestión. Pero oro y busco saber que el Señor, gracias, me ha extendido su misericordia.
Y cada día que pasa es un regalo. Cada día que pasa es un regalo en el cual Dios me permite empezar a invertir y a tratar de influir en la vida de aquellos que Dios ha puesto a mi cargo. Pero ¿qué nos dice Dios? No te olvides que pudiste ser amor. Si hoy estás, es por mi misericordia. Y en esa misericordia tenemos que agradecer. Porque ¿sabes qué hizo Manasés esos últimos 6 años de su vida? La Biblia nos lo marca. Vivió agradecido. Vivió tratando de cambiar todo el daño que había hecho. No sé si el tiempo de vida nos va a permitir, pero por lo menos hoy podemos dar gracias de que hasta el día de hoy su fidelidad no nos ha soltado. Y lejos de que no nos ha soltado, dice que Él ha extendido su gracia sobre nosotros. Porque no nada más no nos castigó, sino que nos restauró. Y lo he visto en tantas ocasiones. El Señor ha permitido restaurar mi matrimonio, restaurar situaciones en nuestra vida. ¿Y qué dice el Señor? Todo eso te lo he escrito para que aprendas que Él es bueno. Y si el día de hoy no nos ha destruido, es señal de que Él es bueno. Es tiempo de volvernos a Él, es tiempo de agradecer. Y ahorita quiero que cerramos con esta alabanza que cantábamos ahorita. Y cierra tus ojos y agradece al Señor. Y da gracias a Dios y adóralo a Él, porque Él es digno de la suprema adoración. Amén. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios, los cientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso, soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso redentor. Y le adoramos. Así es, Señor, te adoramos a ti. Maravilloso, Dios eterno. El Dios desde su trono para llevar sobre sus coros creció y yo soy
todo es de Él y para Él, a Él sea la gloria y el poder. Señor, te adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, tu redentor, libre, te adoramos. Así es, Señor, te adoramos, te damos gracias por todo, Señor, lo que has hecho por nosotros. Por esa misericordia, Señor, por esa gracia, por ese amor que nos has demostrado a todos y a cada uno de nosotros. Cómo no adorarte, Señor, cómo no amarte, si tú nos has amado a nosotros primero. Gracias te damos, Dios eterno. Gracias te damos, Rey de misericordia, Padre eterno. ¿Quién como tú? Gracias, Señor, porque nos muestras que, como dice tu palabra, Señor, así, Padre Celestial, aunque nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, Señor, tú los volverías en blanca lana, Señor. Tú los volverías blancos como la nieve, Señor. También tu palabra dice, Señor, que tú tomarías nuestros pecados y nuestras iniquidades y los enviarías, Señor, a lo profundo del mar y no te acordarías más de ellos. Gracias porque nos has dado esta oportunidad de tener una nueva vida en ti, de poder buscar caminar tomados de tu mano, Señor, y no desviarnos y no separarnos nunca más de ti. Te pedimos que perdones muchas veces la dureza de nuestro corazón, Señor. Porque muchas veces nos desviamos, muchas veces nos separamos. Pero sin embargo, tú permaneces fiel. A pesar de que nosotros somos infieles. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias por extender tu misericordia sobre nosotros y sobre la vida, Señor, de nuestras familias. Por eso te adoramos, Dios. Por eso te adoramos. Gracias te damos. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Gracias, Señor. Él es el Dios que adoramos. Amén. Amén. Él es el Dios que adoramos. En el nombre de Yeshua, Mashiach, en el nombre de Yeshua, el único en el cual podemos ser salvos. Dice la palabra que no hay otro nombre dado del cielo, bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de aquel que decidió venir y morir, humillarse y llevar en su cuerpo el castigo que era tuyo y que era mío. Damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por guiarnos. Te pedimos que tu palabra nos siga guiando, que tu palabra nos siga ministrando, que tu palabra nos siga enseñando. Danos un corazón sincero para caminar en tus preceptos y en tus mandamientos. Te alabamos y te bendecimos, Yeshua.
Vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Vamos a terminar ya la bendición. Ya Dios dice a sus hermanos.